Muy bien, bueno, como el capítulo realmente es bastante largo, es bueno que comencemos a tiempo para que no nos vayamos muy noche. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar comienzo. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor por la instrucción que nos das a través de tu palabra. Amén. Ahora que vamos a abrir tu precioso libro, Señor, rogamos tu Espíritu Santo para que nos limpie, Señor, y nos des una mente pura, santa, humilde, para una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra con gozo. Quédate con nosotros en este estudio, danos la iluminación de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos casi terminando el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 11 y vamos a ver prácticamente la historia del mundo desde a partir de, comenzando con Medo Persia, todo hasta la segunda venida de Jesús. Es un capítulo bastante largo, probablemente no lo terminemos hoy porque vamos a estudiar 1 hora de estudio. Después ahí vamos a parar y vamos a hacer la siguiente parte si es que no lo cubrimos todo en el siguiente capítulo, el siguiente viernes. Comienza diciendo la palabra de Dios. En el año primero de Darío, el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta a través de ese versículo que dice el Medo, o sea que el reino, el imperio que gobernaba en ese momento era Darío el Medo, ¿verdad? Y eso quiere decir que era Medo-Persia. En el pasado ya hablamos un poquito cómo es que tanto Media como Persia se unieron para poder votar a Babilonia, porque Babilonia era la más poderosa de todas. Y luego sigue diciendo en el versículo 2, los reyes del norte y del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de más grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerza con sus riquezas, se levantará a todos contra el reino de Grecia. Vemos aquí que ya nos está hablando de la transición que va a suceder entre Medo-Persia, porque ya viene Grecia. Grecia ya viene avanzando y pronto pues el imperio con el que nos vamos a encontrar va a ser con el reino de Grecia. Así que nos está dando la explicación y habla de 3 reyes en Persia. Si vemos la siguiente diapositiva y el cuarto rey, ahí podemos ver nosotros que primero fue Ciro, ¿verdad? El primer grupo de los repatriados de Zorobabel entraron con él. Luego entró Cambises y Gaumata, ¿verdad? Luego viene Darío y por último viene Artajerjes. Son 4 realmente los reyes porque dice 3 y 1, ¿verdad? Son 4. Ahora, hubo una pequeña transición, por decir así, aparece un rey que se llama Esmérides Gaumata, llamado también falso Esmérides, porque era un usurpador. Realmente él no era un rey, podríamos decir, de la línea real, sino que fue un usurpador. Así que si no contamos ese, queda exactamente lo que el escrito nos dice, ¿verdad? Y pues recordamos, por ejemplo, el último fue Jerjes, Artajerjes, que fue en la época cuando la reina Esther estaba viva, ¿verdad? Cuando vemos ese episodio del libro de Esther. También Esdras nos recuerda el decreto de Artajerjes y Nehemías también, que fueron ellos los que regresaron para la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y ahí, a partir de entonces, nosotros sabemos que iba a comenzar aquel periodo de las 70 semanas, de lo cual hablamos en el capítulo 9, y que con gran dificultad construyeron el templo. Seguimos adelante. Versículo 3. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad.
Se está refiriendo pues a Grecia que venía entrando, ¿verdad? Pero dice que cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí tenemos en este versículo la explicación acerca de la aparición de Alejandro Magno, del cual nosotros ya hemos hablado de él, que conquistó el mundo de una manera increíble, ¿verdad? En 12 años había conquistado el mundo entero y a la edad de 33 años murió. Fíjense qué joven, porque ya, y se sentía triste porque ya no había más tierra que conquistar, ¿verdad? Si bien es cierto, tuvo un hijo, su hijo no lo heredó. Así que quienes, como dice la profecía ahí, repartido hacia los cuatro vientos del cielo, porque iban a repartirse los cuatro generales, de los que ya también hemos hablado en el capítulo 7, 8, ¿verdad? Iban a repartirse pues el reino, uno al norte, uno al sur, uno al este y uno al occidente, por eso dice los cuatro vientos del cielo. Y también ahí mismo nos ha dicho pues de que su reino no iba a ser alguien que venía de la descendencia de él, ¿verdad? Porque dice será repartido a los cuatro vientos del cielo y dice no a sus descendientes. Y fue exactamente como se llevó a cabo. ¿Saben la maravilla de la escritura? Y lo voy a repetir varias veces en este estudio porque yo me quedo maravillada de ver todos los detalles que Dios nos da acerca, ¿verdad?, de la historia, cómo el Señor nos va dando más y más información para que nosotros podamos identificar todas estas cosas. Y ahora que ya pasó la historia, pues es más fácil porque ya solo encontramos los componentes, como estar armando un rompecabezas, que ya se nos dan las piezas solo para que las pongamos en el lugar correcto. Sigue diciendo el versículo 5, y se hará fuerte, dice, bueno, ahí si lo quieres poner de nuevo, María, ahí están los cuatro generales que heredaron a Alejandro Magno, ¿verdad? Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. El más fuerte de todos ellos en aquel entonces, cuando recién se hubo la división, fue Ptolomeo, que estaba en Egipto. Muy bien, seguimos adelante. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, ese es Ptolomeo, ¿verdad? Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso su dominio y será grande, ¿verdad? Ptolomeo fue el que más poder llegó a tener, se le llamaba el rey del sur, pero el versículo menciona a uno de sus príncipes, de Alejandro Magno, que será más fuerte que él. Es decir, que Ptolomeo, el rey del sur, ese príncipe fue Seleuco. Seleuco quedó como único soberano del norte. Y acerca de Seleuco se dice que será más fuerte que él, que Ptolomeo, el rey del sur, y se hará más poderoso y su dominio será grande. Y no es de sorprenderse, pues al absorber los territorios de Casandro y Lisímaco, porque fíjense que cuando se dividió en cuatro, pero después, después de eso, de esa repartición de cuatro, los otros los dos que quedaron fueron Seleuco y Ptolomeo, pero Ptolomeo no conquistó las tierras de Seleuco y de Lisímaco, sino que fue Seleuco, así que Seleuco llegó a convertirse después en más fuerte que Ptolomeo, así que exactamente como lo había dicho la profecía, así que una cuarta parte le quedó a Ptolomeo y después Seleuco se quedó con 3 partes del reino. Eso fue eventualmente. En el versículo 6 dice que al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur, acuérdense, el rey del sur es Ptolomeo, vendrá al rey del norte. Ahora el rey del norte es Seleuco. Y dice, y no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella a los que la habían traído, asimismo su hijo y lo que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
Cuando nos habla de del versículo 6, este versículo relata con siglos de anticipación un drama familiar muy personal con lujo de detalles que se desarrolló aproximadamente en el año 250 antes de Cristo entre el reino del norte y el reino del sur. Ellos siempre estuvieron en guerras y por algunos años después decidieron hacer alianza. Y ese tratado de paz involucraba a una joven que se llamaba Berenice, que era hija de Ptolomeo, del rey del sur, ¿verdad? Y entonces, saben que es interesante, ¿verdad? Ella dice que vendrá al norte para hacer la paz. Y la manera que lo hizo fue en un tratado de matrimonio. Pero el rey del norte, llamado Antíoco II Teos, él ya estaba casado cuando ella vino. Y entonces la esposa de él se llamaba Laodice. Así que el rey del norte se divorció de su esposa para casarse con Berenice, la hija del rey del sur. Pero el mismo versículo ahí dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá ni su brazo, porque será entregado ella y los que la habían traído, y así como su hijo, dice. Vean qué interesante. Aunque les nació un hijo en el tiempo de antes, un hijo significaba un brazo, que debía de ser el próximo rey que iba a continuar la línea real. Antíoco no estaba feliz. Cuando murió Ptolomeo, fíjense, como Ptolomeo era el que había mandado a su hija Berenice, entonces cuando murió Ptolomeo, el padre de Berenice, Antíoco se divorció de Berenice y se volvió a casar con Laodice, que era con quien había estado casado primero. Las Sagradas Escrituras predicen el dramático desenlace de esta alianza fracasada al decir, porque el versículo 6 dice que no iba a permanecer ni su brazo, o sea, ni su hijo, porque sería entregada ella y los que la habían traído, dice, así mismo como su hijo y los que estaban de parte de ella. Laodice era para entonces una dama amargada que buscaba la venganza. Así que ella hizo asesinar a su esposo, a Berenice y a sus acompañantes. Vean qué tremendo, ¿verdad? Así que también a sus servidores y asistentes que habían venido con Berenice. Tras estos eventos, Seleuco II Calínico, hijo mayor de Laodice, fue el que tomó el reino, pero el asunto no terminó ahí. Bueno, vamos a ver el versículo 7. El versículo 7 nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. En el versículo 7, cuando dice un renuevo de sus raíces que se levantó sobre el trono del reino del sur, este fue Ptolomeo III Evergetes, el hermano de Berenice. ¿Se acuerdan ustedes? Quien decidió vengar el asesinato de su hermana y de su sobrino. Así que atacó al rey del norte, quien en aquel entonces era Seleuco II Calínico. Invadió Siria y llegando hasta Babilonia, ahí Ptolomeo III mató a Laodice y saqueó al reino del norte. Vean ustedes las tramas, pero ya estaban determinadas en la palabra de Dios. El versículo 8 dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, dice, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. El versículo 8 nos está hablando del gran botín que se llevó de 40,000 talentos de plata. Además, rescató 2,500 imágenes de dioses egipcios que durante años habían estado cautivos, se los habían llevado los del norte.
Recuerda el segundo versículo de este capítulo donde vimos que el rey persa Cambises II, que era hijo de Ciro, quien había conquistado en su época a Egipto, en aquella época se había llevado cautivo los dioses ídolos egipcios y le dieron a Ptolomeo III el sobrenombre de Evergetes, que significa bienhechor. Así entrará, el versículo se refiere simplemente al retorno de Ptolomeo III, que vuelve como héroe al sur, y ahí es donde fue nombrado Evergetes, que quiere decir el benefactor. Él entró como un héroe a Egipto, trayendo todo lo que se habían robado antes, cuando Cambises, ¿verdad? Saqueó Egipto. Versículo que sigue, versículo 9. Dice, así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra, ¿verdad? Él, como les digo, pues entró como un héroe. El versículo 10 dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. En el versículo 10, con la invasión exitosa y el saqueo del reino del norte, acuérdense, había entrado como héroe Ptolomeo, ¿verdad? A Egipto, llevado a cabo por el rey del sur. Los hijos del rey del norte se airaron buscando la venganza. Hay que prestar atención que el versículo inicia en plural, hablando de los hijos, dice, más los hijos de aquel, ¿verdad? Y esos fueron Seleuco III y su hermano Antíoco III Magno. El mayor de ellos, que era Seleuco III, demostró 3 años de incompetencia en sus preparativos para la guerra contra el sur. Sus generales entonces se frustraron y lo envenenaron. Así que cuando vean ustedes que el siguiente versículo ya no habla en plural, sino que en singular, porque su hermano fue el que terminó invadiendo Egipto. A partir de ese momento, pues, que vemos la invasión del sur, el versículo pues ya nos habla en singular, refiriéndose a Antíoco III, quien llegó a ser gobernante de gran importancia. Por eso recibió en la historia el nombre de Magno, ¿verdad? Cuando una persona como Alejandro Magno, porque fue grandísimo, ¿verdad? Entonces les agregaban ese adjetivo. Versículo 11. Por lo cual dice, se enfurecerá el rey del sur. Acuérdense, el norte ahora, primero Egipto, el sur, fue allá a vengar a Berenice. Ahora se trae todo de allá del norte. Ahora el norte viene a atacar a Egipto, al sur, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la reacción del sur. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. El versículo 11 nos habla que el rey del sur, ahora ya en ese entonces ya es Ptolomeo IV, se enfurece y sale a pelear contra el rey del norte, que va a ser Antíoco III Magno, y este pone una campaña de una gran multitud que cae en manos del rey del sur. Esto ocurrió el 22 de junio del año 217 a.C., durante una batalla que se llamó Batalla de Rafia, y fue en la frontera entre Egipto y Palestina. Y en cada lado se enfrentaron unos 70,000 infantes y 5,000 jinetes. Aparte de esos, los egipcios del sur contaban con 73 elefantes adiestrados y los sirios del norte con 102 elefantes adiestrados para la guerra. En esta batalla, el rey del norte fue derrotado. Versículo 12 dice, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Bueno, pues tras la victoria, el rey del norte, el corazón de Ptolomeo IV se elevó.
La historia nos cuenta que el rey se llenó de orgullo y de soberbia e hizo celebrar eufóricas profesiones en todas las provincias conquistadas en su torno a Egipto. Y la profecía nos dice que su corazón elevado, dice el versículo, derribará a muchos millares, ¿verdad? Pero dice, no prevalecerá. Y esos muchos millares que derribó fueron los judíos contra los cuales se desencadenó en ira. Y pues al llegar a Jerusalén quiso ofrecer sacrificios a Dios en un acto blasfemo. O sea, no eran los tipos de sacrificios que los levitas hacían, lo que él quería hacer, ¿verdad? En venganza por su desgracia en Jerusalén, él regresó a su país, intentó obligar a muchos judíos en Egipto a que sacrificaran a los dioses paganos de Egipto y quería que renunciaran a la adoración a Jehová. Entonces nosotros podemos estudiar en la historia que cuando 300 judíos adoptaron la religión pagana, fueron excomulgados por la comunidad judía al considerar esto otro insulto más contra él, porque los desmembraron, ¿verdad? Entonces determinó destruir a los judíos en su dominio y mandó que todos se les pudieran reunir, fueran traídos en cadenas a Alejandría. Estas personas fueron puestas realmente en gran estadio y se les propuso que en un cierto día se iba a desarrollar un espectáculo único en público. Iba a soltar, en esa ocasión iba a soltar a elefantes salvajes y borrachos sobre ellos para que los aplastaran a los judíos. Y los judíos devotos suplicaron con gran ansiedad, elevaron sus oraciones a Dios. Y cuando llegó la hora designada, se soltaron las bestias enloquecidas y borrachas. ¿Imaginan ustedes? La profecía dice que no iba a prevalecer, porque nadie que lucha contra Dios y hace las obras del mal prevalece para siempre. Dios interviene. Finalmente, Ptolomeo murió inesperadamente a causa de su intemperancia, porque era súper borracho y glotón. Dicen los historiadores que se emborrachaba con mucha frecuencia. Casi todos los días estaba borracho. Murió a los 41 años de edad. Como ustedes ven, estaba joven. Algunos dicen que fue por causa de sus vicios. Otros piensan, algunos en la historia piensan que por sus vicios y otros piensan que fue asesinado. El hecho es que de su muerte, el momento de que él falleció fue ocultado durante bastante tiempo por sus ministros porque tenían miedo que fueran atacados al saber que el rey había muerto. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner una campaña. Acuérdense, había sido vencido el rey del norte. El rey del norte volverá a poner una campaña, una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con ejército y con muchas riquezas. Bueno, este versículo nos revela que al cabo de algunos años, ¿verdad? Y este ya fue Antíoco III, volvió ahora el problema de Egipto. Fue tras los 14 años de paz que Antíoco movilizó un ejército mayor que aquel con el que había perdido en la batalla de Rafia, en la batalla anterior. Esta vez Antíoco tuvo éxito. La batalla entró en los anales de la historia, se conoce como la batalla de Panión, y se peleó en el año 198 antes de Cristo. Para aquel entonces, Ptolomeo, el que había estado antes, ya había muerto, y ahora su hijo Ptolomeo V, Epífanes, es el que va a entrar en la batalla. Saben que su hijo Ptolomeo V, Epífanes, cuando su padre murió, él era muy chico, era un niño realmente, solo tenía 5 años.
y él era el que había quedado como rey al morir su papá. Y como resultado de esta batalla, el territorio de los judíos cambió de dueño también. Judea, que antes había sido vasallo del rey del sur, vino ahora a ser provincia del reinado del norte. Todos estos pueblos se mantuvieron en pleitos. Uno primero, se preparaba el otro un par de años y venían y peleaban otra vez, ¿verdad? Así que hasta aquí todas las interpretaciones, todos los historiadores están de acuerdo. Hasta ahí todos llevan la misma línea. Pero a partir de aquí en adelante vamos a ver diferentes interpretaciones desde aquí hasta el versículo 35 y quizás hasta el final del capítulo. Hay personas que aplican la descripción del rey sirio de Antíoco Epífanes de la dinastía seleucida como prototipo del anticristo del futurismo. A medida que avancemos en este estudio, en este capítulo, veremos esta interpretación y también la vamos a ver desde el otro punto de vista, ¿verdad? Para que podamos nosotros decidir, porque nosotros mismos como estudiantes de la Biblia tenemos que ver qué es lo que cuadra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para entender estos versículos. Versículo 14 dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Pero dice, pero ellos caerán. Y yo lo puse entre paréntesis aquí, ellos iban a caer porque quien venía era Roma. Ya Roma venía levantando polvo. Estaba por terminar el tiempo de los griegos. Iba a venir Roma. Así que, como veremos, este versículo es una verdadera joya profética que contiene mucha información histórica y engloba el surgimiento y la caída de la última gran potencia, que en este caso pues iba a caer Grecia para darle entrada a Roma, que era el siguiente imperio. Es decir, en aquellos tiempos, como comienza diciendo el versículo 14, Dios coloca los eventos descritos en este versículo en el contexto del versículo anterior, porque dice en aquellos tiempos, está hablando de lo que acaba de hablar, que describía los ataques de Antíoco III Magno contra Egipto, en el tiempo cuando el rey del sur era extremadamente vulnerable porque solo era un niño de 5 años, ¿verdad? Claro que tenía personas consejeros y todo eso, pero no es lo mismo como tener un rey maduro, ¿verdad? Así que aprovechando estas circunstancias desfavorables para Egipto, se levantaron muchos contra el rey del sur. Y esos muchos que se levantaron contra el rey del sur fueron, en primer lugar, Antíoco III Magno, que era del reino sirio, que deseaba conquistar Egipto aprovechando pues esa debilidad. Y para alcanzar su objetivo estableció una alianza secreta con rey Felipe V de Macedonia para dividirse después el reino. Le dijo, bueno, sí, así como se habían unido Media y Persia para desbordar, para bajar a Babilonia, pues ahora querían juntarse para dividirse Egipto. Además, hubo problemas internos en Egipto, aparte de ese problema, ¿verdad? El niño tutor se llamaba Agatocles, tiene un nombre bien particular, gobernaba y había este hombre, Agatocles, estaba gobernando en nombre del niño, de este niñito de 5 años, y deseaba usurpar el trono. Él quería quedarse con el trono porque al fin y al cabo, pues el niño era muy chiquito, ¿verdad? Todo el mundo quería aprovecharse del niño porque, pues decían, pues es un niño, no tiene capacidad para reinar. Así que Agatocles él quería reinar. Y para alcanzar su objetivo, hizo una alianza con el rey Felipe V de Macedonia. Además, hubo problemas, ¿verdad? Al tratar al pueblo egipcio con arrogancia, los egipcios se levantaron en rebelión contra su rey niño.
Otros que se levantaron contra el rey del sur fueron los judíos que previamente habían estado bajo el control de Egipto, porque acuérdense lo que había hecho, ¿verdad? Los habían llevado al circo, a ese estadio grandote, y ahí habían puesto los elefantes para que los aplastaran. Bueno, pues todo eso estaba en la mente de la gente, y entonces se levantaron y ahora que habían sido liberados, por decir así, por el rey del norte, habían estado esclavos del sur, ahora el rey del norte les dice, bueno, pues vénganse conmigo, los voy a liberar, ¿verdad? ¿Y quién va a decir que no cuando los quieren liberar? Así que todo eso estaba pasando y la palabra de Dios predice al fin de este versículo el destino de estos muchos, porque dice ahí, pero ellos caerán, termina diciendo el versículo, ¿verdad? Estas palabras ya nos dan a entender que todos ellos fallaron en su intento por gobernar el sur. ¿Por qué? Porque el gobierno que venía era Roma. En aquel tiempo, muchos estaban con el rey del sur de Egipto. Roma comenzó a moverse hasta convertirse en el imperio. Felipe V de Macedonia entró en una lucha infructuosa con la potencia emergente de Roma, de la cual salió derrotado tras la Segunda Guerra Macedónica. En los días de Antíoco III Magno, los romanos entraron en la historia del Mediterráneo y se enfrentaron a la alianza que había sido establecida entre Antíoco III y Felipe V, diciendo, no se metan con Egipto. Los romanos querían prevenir una superpotencia en Medio Oriente y por lo tanto tomaron una responsabilidad sobre sus hombros y se convirtieron ellos en los protectores de Egipto, de Ptolomeo V Epífanes. Esa fue la primera intervención importante de Roma en Siria y en Egipto, que ocurrió en el año 200 antes de Cristo. Fíjense, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Versículo 15. El versículo 15 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. En el versículo 15, las tropas escogidas fue un ejército de mercenarios, no eran cualquier soldado, mercenarios que habían sido contratados por el protectorado de Roma, que en aquel tiempo manejó a Egipto. ¿Se acuerdan? Roma vino en ayuda de Egipto para proteger al niño rey, pero no habrá fuerza, dice, para resistir, y fueron destruidas, exactamente como decía la palabra de Dios. Así que en el año 200 antes de Cristo, después del inicio de la guerra, emisarios romanos llegaron a Filipo y a Antíoco exigiéndole que se abstuviesen de invadir a Egipto, pues ellos no querían ver alterada la importancia del grano egipcio. Fíjense que a la orilla del río Nilo habían plantaciones y plantaciones de diferentes granos, y bueno, Roma dependía del grano de Egipto, así que por eso salió en defensa de ellos, y porque era clave para la manutención de la población de Italia, para que hubiera alimentos, ¿verdad? Así que el versículo 15 describió una vez más la historia del último exitoso ataque del rey del norte contra el sur, que era Egipto, que culminó en la victoriosa batalla de Panio. Esta batalla fue súper importante porque añadió algunos detalles históricos antes de la transición definitiva al siguiente reino, que era Roma, que estaba llegando. Así que sería la batalla de Actio allá por el año 31 antes de Cristo. Versículo 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa,
la cual será consumida en su poder. Versículo 16. Este versículo es otra joya profética preciosa que nos dice perfectamente, ¿verdad? Lo que iba a suceder. Dice la nueva potencia presentada con las palabras el que vendrá. El que vendrá era la nueva potencia que estaba viniendo, que era Roma, ¿verdad? Es el nuevo ejército invasor que va a hacer según su voluntad. La misma expresión fue utilizada por el ángel anteriormente en el capítulo que vimos anterior cuando estaba describiendo el surgimiento también de Grecia como potencia mundial. Muy bien, así que ahora es el turno de Roma. Roma es el que ahora va a tomar las riendas de la historia. Y así Roma se llega a convertir en el nuevo rey del norte. Roma tomó todo lo que tenía Seleuco, Lisímaco y Casandro, ¿verdad? Así que todo eso le llegó a pertenecer a Roma. Y como se había aliado con Egipto, pues ahora estaba en control del mundo. Así que tal como la joya profética del versículo que vimos anteriormente, el versículo 14, también esta del versículo 16, nos resume la aparición de Roma, ¿verdad? Y además dice que hará su voluntad. Nos muestra que esta potencia, Roma, no le iba a hacer caso a nadie. Iba a imponerse siempre por su propia voluntad. Y como veremos más adelante en este estudio de este capítulo, Roma va a hacer prevalecer su propia voluntad, inclusive frente a la voluntad de Dios, porque ya vamos a ver que Dios le da un tiempo y él dice que se va a oponer a Dios. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús fue crucificado por los romanos. Si bien, pues la fuerza que estaba atrás era Satanás y los sacerdotes judíos. También menciona este versículo 16, la tierra gloriosa. Dice, y estará en la tierra gloriosa. En la Biblia es el nombre bíblico que se le da a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido a su pueblo, ¿verdad? La tierra donde fluía leche y miel. El término tierra gloriosa también se le conoce como tierra deseable, se encuentra en varias porciones de la Biblia, por si ustedes quieren revisarlo más adelante. Se encuentra en el Salmo 106, versículo 24. También lo encontramos en Jeremías, capítulo 3, versículo 19, así como también en Zacarías, capítulo 7, versículo 7 y también el versículo 14. En la Biblia, pues eso es lo que la tierra gloriosa siempre se dirige a la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Bueno, fue Pompeyo quien invadió con su ejército romano a Palestina, la tierra gloriosa de la que habla el versículo, ¿verdad? En el año 63 antes de Cristo. Después de 3 meses de asedio contra Jerusalén, las tropas romanas lograron abrir unas brechas en las murallas y Pompeyo tomó la ciudad. Durante la conquista, se cree que murieron aproximadamente unos 12,000 judíos. Tras la guerra, Pompeyo destruyó los muros de Jerusalén y también decretó impuestos sobre los hebreos. Así fue como Jerusalén cayó en las garras de Roma. Ahí estuvo hasta ser consumido por completo. Cuando va a suceder después, en el año 70 después de Cristo, ahí sí va a ser destruida completamente la ciudad cuando es quemado el templo, ¿verdad? Así que a partir de entonces, a partir del año 63 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, Roma estuvo al control de la tierra gloriosa, de la tierra de Israel, ¿verdad? Así que como nosotros sabemos, pues llegó a ser consumada por el poder de Roma, tal como Dios lo había dicho, ¿verdad? Vamos al versículo 17. El versículo 17 dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios
y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Egipto, el reino del sur, era todo lo que quedaba del antiguo imperio griego de Alejandro, ¿verdad? Ahora la profecía nos presenta el momento en el cual Roma entró a Egipto para apoderarse de ese territorio después de haber conquistado los territorios del norte. Y por eso dice, afirmará su rostro para venir con el poder de todo su reino, o como dice la traducción en el lenguaje actual, dice, el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur. Era lo último que les quedaba para consolidar su imperio. Y el versículo nos menciona convenios o tratados de paz. ¿Ven ustedes? Ahí dice, hará convenios y le dará una hija de sus mujeres para destruirle, dice, ¿verdad? Y recuerden que cuando Egipto acudió a Roma para buscar ayuda, ¿verdad? Cuando el niño rey, ¿se acuerdan? El niño chiquito, ¿verdad? Ptolomeo V Epífanes, muchos se levantaron contra el rey del sur, ¿se acuerdan? Todos querían aprovecharse de que el niño rey estaba allí y que no podía contra ellos. Fue entonces que Egipto entró como protegiendo protegiendo a los egipcios, ¿verdad? Bueno, pues los convenios o tratados de paz de Egipto, el rey del sur, Egipto, que hizo con Roma en aquel entonces, fueron para buscar una buena relación con aquella potencia que acababa de apoderarse de todo el territorio del norte y que ahora pues definitivamente se estaba convirtiendo en un gran imperio. Así que Ptolomeo XII, que durante todo su reinado había buscado fuerte apoyo con Roma, dejó como tutor de sus hijos, él tenía dos hijos, un varón y una hembra. El hijo se llamaba Ptolomeo XIII, porque acuérdense, ellos iban segundo, tercero, cuarto, etcétera. Ya estamos en el 13º. Y la hija era Cleopatra. A Pompeyo, el regente de Roma, se los había dejado a sus hijos para que los custodiase, porque ya su predecesor, Ptolomeo XI, había hecho un supuesto testamento en el que le dejaba Egipto a Roma. Vean ustedes. La historia nos cuenta, en los anales de la historia podemos nosotros encontrar que en ese momento histórico realmente Cleopatra había heredado el trono con tan solo tener ella 18 años de edad, junto con su hermano Ptolomeo III, que él era menor, tenía solamente 12 años. Así que su padre, como les digo, había dejado de tutor a Pompeyo, que era el guardián de estos jovencitos, y surgió una disputa entre Pompeyo y Julio César, que tuvo su clímax en la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, y Julio César asumió la custodia romana de Cleopatra y de su hermanito Ptolomeo. En Egipto surgieron disturbios internos, pues Cleopatra y su hermano Ptolomeo no se llevaban bien el uno con el otro. Y la astuta Cleopatra conoció la debilidad de Julio César y desarrolló un plan para persuadirle que tomara partido por ella. La manera como ella lo hizo, y fíjense, estos son detalles de la historia. Ella se envolvió en una alfombra e hizo que una criada la llevase al aposento de César, en otras palabras, a la cama de César, con la instrucción de ser un regalo para el general romano. La alfombra, pues cuando se abrió, él pensaba que una alfombra estaba recibiendo, pero cuando se abrió la alfombra, ahí estaba la hermosa Cleopatra, que era bellísima según la historia, y la ambiciosa Cleopatra, que entonces solo tenía 22 años, y Julio César, que la llevaba más del doble de su edad porque él tenía 50 años, él y ella llegaron a ser amantes. Y esto pues hasta se han filmado películas al respecto, ¿verdad?
Pues Cleopatra se quedó como reina de Egipto porque tenía su protector Julio César, el romano, ¿verdad? Era su amante, quien realizó una serie de maniobras políticas y militares apoyando el gobierno egipcio. Pese a todo, la enemistad entre los dos hermanos, Cleopatra y su hermano, no perduró, y por causa de ciertas intrigas de parte de Ptolomeo III, los egipcios tomaron las armas y la guerra contra los romanos estalló. Julio César se vio forzado a traer todo el ejército romano que había en la región. Los egipcios intentaron apoderarse de la flota romana. Julio César decidió quemarla para que no cayera en manos de los enemigos. Y cuando la guerra terminó, después de varios meses, Cleopatra y Julio César seguían al mando y Ptolomeo, su hermano, había muerto. El versículo termina diciendo acerca de Cleopatra, la hija egipcia, pero no permanecerá, dice, ni tendrá, dice, una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Bueno, veamos lo que va a suceder. Dice que tras la muerte dramática, porque resultó que por el hecho de que Julio César se puso de parte de Cleopatra, él se buscó enemigos. Así que se creó en Roma entonces un triunvirato que reunía tres. Triunvirato quiere decir un gobierno de tres, los cuales estaba Marco Antonio, que era amigo de Julio César, es más, había sido comandante de su ejército. También estaba Octavio y también estaba Lépido. Esos tres, ¿verdad? Se originaron luchas internas y una guerra civil entre los partidarios del triunvirato. Así que Marco Antonio llamó en su ayuda a la reina Cleopatra para que acudiera con sus naves a Tarso, en la cual actualmente nosotros la llamamos Turquía. Pero la reina no quería que Egipto entrara en una guerra civil de los romanos. Finalmente se dio a la reunión con la condición de que ésta se desarrollara en su propio barco. Cleopatra navegó con los remos de plata, las velas púrpuras y todo el lujo al que ella estaba habituada, hasta que se vistió como Afrodita, la diosa del amor. Ella no veía la guerra como los hombres ven la guerra. Ella lo veía desde una perspectiva femenina. El encuentro duró 4 días. El resultado de este viaje fue que ambos personajes se enamoraron. Acuérdense, había muerto Julio César. Ahora el que estaba era Marco Antonio. Se enamoraron. Cleopatra convino en prestarle la ayuda económica que le pedía. Marco Antonio decidió quedarse en Egipto al lado de Cleopatra y la pareja quedó junta en Egipto de más o menos entre los años 41 o 40 antes de Cristo. Así que la relación entre Octavio y Marco Antonio había ido empeorando, acuérdense, era un triunvirato, había ido empeorando progresivamente a partir del año 37 y Octavio ya consideraba a Marco Antonio un enemigo. Y así que empleó la propaganda ante el pueblo y el Senado de Roma, presentándole como un títere de la reina de Egipto, de Cleopatra. Y finalmente el senador de Roma declaró la guerra a Egipto y el ejército de Marco Antonio, tanto terrestre como marítimo, era más numeroso que el de Octavio. Pero sin embargo, la profecía decía que no permanecerían ni tendrían éxito. Y lo que sucedió es que cuando vio la situación de los barcos del general romano que se situaron enfrente de la flotilla de Cleopatra, ella huyó presa del pánico y al darse cuenta Antonio fue tras ella abandonando a sus hombres que al final perdieron la batalla tal como decía la palabra de Dios. Marco Antonio
engañado por un falso informe sobre la muerte de Cleopatra, porque eso fue una astucia que tuvo Octavio, le hizo creer a Marco Antonio que Cleopatra había muerto. Y al ver que sus tropas terrestres se habían pasado a Octavio, tras el intento fallido de reconciliarse, no vio otra más salida que suicidarse. Y en el año 30 antes de Cristo, a Egipto es incorporada a Roma. Cleopatra hizo otra cosa, ¿verdad? Mandó a traer una áspid, una serpiente, ¿verdad? Cuya mordedura pues es extremadamente venenosa. Y como ella iba a tener que ser exhibida como trofeo por Octavio, ella no quería esa vergüenza. Mandó a traer el áspid para que la mordiera y así murió Cleopatra, la reina de Egipto, y no quiso pasar por esa vergüenza. Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver su oprobio, a él su oprobio. En este siguiente versículo se cuenta la fase final de la vida de Julio César, porque después de sus hazañas en Egipto, Julio César volvió su rostro a las costas, donde dice, y tomará muchas. Aquí encontramos 3 campañas militares después de dejar Egipto, poniendo en Bósforo el norte de África y España bajo la autoridad de Roma. Y tal como la palabra de Dios predijo, todos ellos fueron destruidos, fueron territorios costeros, todos estaban a la orilla de la playa. Después regresó a Roma y celebró sus sus triunfos espectaculares. En Roma fue nombrado dictador vitalicio y denominado padre de la patria. Con el poder de sus manos, Julio César comenzó a crear muchas reformas administrativas que incluyeron el cambio para el calendario juliano. Esto es bien importante porque saben ustedes que nosotros tenemos un mes en el año que se llama mes de julio y se lo debemos a Julio César, ¿verdad? Y así como tenemos a Augusto, que cambió también, él dijo, bueno, si él tiene un mes, pues yo también tengo uno, me va a llamar agosto, ¿verdad? Versículo 19. En el versículo 19 leemos que dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, tropezará, caerá y no será hallado. Esto de que volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, después de las conquistas y victorias que describimos en el versículo anterior, Julio César regresó a Italia y en Roma fue recibido como un héroe, pero Julio César se volvió déspota y cruel. César se volvió tan cruel y déspota que a menudo se vanagloriaba de haber tomado que en 8 años había tomado 800 ciudades, que había sometido a 300 pueblos y que había degollado a 1 millón de hombres y vendido otro 1 millón de cautivos como esclavos. Vean ustedes qué cosa más, cómo se puede una persona gloriar en semejantes cosas. Pero así es cuando llegan a tener poder, fama. El hombre no puede con el poder ni con la fama. El poder, la fama y todo le pertenecen a Dios. Y por eso el versículo 18 dice que un príncipe hará cesar su afrenta y aún volverá sobre él su oprobio. Ese príncipe fue Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado por Julio César, de tal manera que incluso lo consideró como hijo suyo. Bruto se unió en la conspiración a Casio Longino. Ambos estaban entre los antiguos protegidos de Julio César, junto con un grupo de colegas senadores romanos que, según ellos, actuaban patrióticamente en defensa de la República. Ellos asesinaron en el año 44 antes de Cristo a Julio César en las escaleras del Pretorio con 26
puñaladas. Saben que cuando le estaban apuñaleando, la historia dice que cuando él vio a Marco Junio Bruto, que era pues Julio César lo consideraba como un hijo, cuando vio que él se arremetió contra él, ahí fue donde él se dio por vencido, porque le dijo, tú también, entre ellos, como queriéndole decir, tú, que yo te consideré como un hijo. Qué terrible, ¿verdad? La historia está llena de traiciones, de engaños. Bueno, cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, estas cosas pueden pasar. Así que, ¿quién fue aquel? Seguimos adelante, dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar, versículo 20, dice, entonces se levantará en su lugar un recaudador de impuestos en la gloria del reino, pero a los pocos días será destruido, no en enojo ni en batalla. La expresión cobrador de impuestos, ¿a quién se atribuye esto? Fue a Octavio, que fue sobrino nieto de Julio César, quien llegó a ser César Augusto, el primer emperador romano. La expresión la gloria del reino encierra también una alusión a la tierra gloriosa de Canaán, que Roma había conquistado. Ahí fue, en el lugar donde el cobrador de tributos, mencionado en el versículo, tuvo una implicación muy significativa respecto a la historia de los israelitas, porque ustedes se acuerdan que fue precisamente cuando María estaba embarazada, cuando Augusto César decretó el empadronamiento y que llegó a ser el primer censo del Imperio Romano. Así que qué interesante, ¿verdad? El cobrador de impuestos que iba a hacer que María fuera hasta Belén para que también se cumpliera otra profecía y Jesús pudiera nacer en Belén. Así que aconteció en aquellos días que se promulgó, dice Lucas capítulo 2, un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuera empadronado. Así que hasta en la Biblia encontramos los detalles, ¿verdad? Que nos hablan de estas personas que fueron tomando, que fueron ocupando su lugar en la historia y en la profecía. Bueno, todavía el versículo 20 termina diciendo que el cobrador de impuestos sería quebrantado en pocos días, aunque no en ira ni en batalla. Porque sucedió que unos pocos años después, Augusto César, que inició lo que en italiano se dice Pax Romana, murió pacíficamente, tal como Dios lo había predicho de antemano a los 76 años de edad en su cama a causa de una enfermedad. La palabra de Dios es increíble, con tanto detalle, con tantos acontecimientos. Este es un capítulo largo, lleno de historia. Versículo 21. Versículo 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Quién fue aquel hombre despreciable que se levantó en lugar de Augusto César? Y esto también lo encontramos en la palabra de Dios porque nos habla de estos nombres, ¿verdad? Ese fue Tiberio César. La historia nos revela que era un hombre sanguinario, sádico, cruel, que hasta hizo asesinar a muchos de sus amigos. Inmolaba a los mejores ciudadanos, deshonraba a los que dejaba con vida y haciendo ver que el Senado y el pueblo debían de llevar su bajeza y su miedo hasta el punto de adorar al mismo tiempo que los ultrajaba y les daba muerte. Fue un hombre sanguinario, fue el Stalin de aquella época, ¿verdad? El versículo termina diciendo acerca de la ascensión de Tiberio César al trono, que vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Realmente vino sin aviso, pues era una sorpresa inesperado que ese hombre vil pudiera llegar al trono de Roma. Nunca se lo hubiera esperado la gente. Fue por una serie de circunstancias desfavorables que se le otorgó a Tiberio el reino romano. Solo tras la muerte
de los demás posibles sucesores de Augusto, quienes fueron sus sobrinos, 2 nietos, un yerno, un hijastro. Así que al haberlos asesinado a todos, pues de mala gana se le entregó el reino a él. A la muerte de Augusto, pues Tiberio asumió el reino cuando tenía 55 años de edad y su reinado fue realmente aterrador. Pero también menciona ese versículo donde dice que con halagos. Acerca de esta situación, un historiador que se llama Will Durant escribió: no atreviéndose a tomarle la palabra, el Senado estuvo cambiando con él cumplidos y elogios, hasta que finalmente Tiberio aceptó el mando. La comedida, vemos nosotros de que hasta en los detalles de elogios y halagos, la palabra de Dios fue exacta. Y como el Senado temía y le odiaba, pero se resistía a restablecer una república cimentada como la antigua, en las asambleas teóricamente soberanas, pues decidieron darle el reino a él, y ese fue un reinado de terror. En el versículo 22 dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de agua y serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esta es época de Jesús, hermano. Aquí nos habla pues de la primera parte del versículo, describe las victoriosas acciones militares de Tiberio César, quien se convirtió en uno de los más grandes generales de Roma. La historia cuenta las campañas que realizó en Panonia, Ilírico, Recia, Germania, además de las represalias salvajes, como por ejemplo la aniquilación de una rebelión provincial. De esta manera destruyó del todo a sus enemigos y con sus legiones inundaba y barría tropas enemigas. Además, instigaba a la guerra civil para impedir una unificación de las tribus en Germania. Tras la muerte del hijo de Tiberio, la calidad de su gobierno declinó y su reinado terminó en terror. La segunda parte de ese versículo nos dice que serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. La muerte de Jesucristo era la muerte en el Calvario. Jesús es el príncipe del pacto, ¿verdad? Sabemos que se trata de la crucifixión del Mesías y fue precisamente en su tiempo cuando Jesús fue crucificado. Todos estos detalles, los judíos deseaban, nosotros como sabemos, eliminar a Jesús porque no lo aceptaban como el Mesías. Entonces tuvieron que ir a Poncio Pilato para que crucificara a Jesús. Y si nosotros leemos los eventos en la palabra de Dios, San Juan capítulo 19, del 12 al 16, dice que entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelte, no eres amigo de César. Estaban hablando de Tiberio César. Todo el que se hace rey, a Tiberio César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que se llama Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, 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 crucifíquenle. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondiendo los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que a Tiberio César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Solo leemos en San Juan capítulo 19 del 12 al 16. La época de Tiberio César, ¿verdad? La época en que Jesús fue crucificado. También Lucas describió algo de esto cuando dice en Lucas 3:1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea. Así que la historia y la palabra de Dios nos van dando las pautas de todo esto, ¿verdad? De lo que estamos viendo en estos capítulos. Versículo 23. Va a ser parte de nuestra segunda
de nuestra segunda parte, así que lo vamos a dejar ahí. Se nos pasó la hora, dijimos que solo una hora de estudio tenemos, lo vamos a dejar la siguiente parte para la siguiente semana. Muy bien, en ese caso entonces vamos a cerrar con una oración, vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú lo sabes todo, sabes el fin desde el principio. Tú nos has revelado, Señor, grandes acontecimientos de la historia en el capítulo 11. Y es un capítulo que nos va a llevar hasta la segunda venida de Jesús, Señor. Mucho que aprender. Gracias por tanto detalle. Gracias porque nos enseñas que tú lo sabes todo y tú estás en control. Nada se te escapa, Señor. Y qué bueno que podemos confiar en ese Dios que ya nos dijo cómo va a resultar todo. El que va a terminar reinando no es Roma, Señor, sino tu Hijo Jesús. Amén. Y esperamos su reino que venga pronto en gloria y majestad. Quédate con nosotros en este día de sábado, lo rogamos en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.